Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Qué privilegio que me dan a mí, Sami Stashover, de poder estar entrando en vuestra pantalla del móvil, de la televisora, de la computadora y poder conversar un poco juntos sobre la parashá de la semana. Y como siempre, me gusta explicar que el texto de la parashá está en el libro de Números, Bamidbar, del capítulo 16, versículo 1, hasta el 18, capítulo 32. La Haftará, los profetas, lo tenemos en el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel es capítulo 11, disculpen, capítulo 11 del versículo 14 hasta el capítulo 12, versículo 22. El Brit Hadashah leemos Romanos, capítulo 13, del 1 al 7. Y el libro de Romanos es el libro que el apóstol Pablo, Rav Shaul, escribe a las congregaciones en Roma. Y ya dentro de los salmos, los Tehilim, el Salmo 5. Y la parashá se llama Korah porque es una parashá que empieza con el nombre de un señor que se llama Korah, en hebreo, Coré entre nosotros, y empieza así. Un levita, descendiente de Kehat, llamado Coré, hijo de Ishar, y tres hombres más de la tribu de Rubén, llamados Datán, Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelé. Entonces sabemos que Coré era de la tribu de Leví y él sabía que había obligaciones que los siervos de la tribu de Leví deberían hacer para los Kohanim, para los sacerdotes. O sea, eran importantes tanto así que Dios dice a la tribu de Leví, miran, ustedes son separados para mí, a mi servicio. O sea, ellos están amando de lo que el Eterno les instruyó para hacer. Había instrucciones de la autoridad superior. ¿Y quién es la autoridad superior? Adonai, nuestro Elohim. Muy bien, entonces empiezo en el capítulo 16, en el versículo 9, que dice, ¿les parece poco que Elohim de Israel os haya escogido a ustedes dentro del pueblo de Israel y que estén cerca de él y que se ocupen de los oficios del santuario, del Mishkan, que Adonai ha dado y presten este servicio al pueblo? El Eterno ha querido que tú y los demás miembros de tu tribu, los levitas, estén cerca de él y ahora ambicionan también el sacerdocio. Parece que es claro que había una desobediencia con relación a las instrucciones que el Eterno había dado. Pero Moisés, busca encontrar una solución y los llama a una realidad. Pero ellos le dicen, no queremos ir a hablar contigo, Moshe, no nos interesa. ¿Sabes por qué? Has prometido algunas cosas que no has hecho, nos trajiste para morirnos en el desierto, te pones como jefe supremo y sabes más lo que, Moshe, no nos llevaste a una tierra que hay leche y miel y que no hay nada de lo que había sido prometido. Y es en este momento donde es importante recordar que esto sucede muy poco tiempo después de la salida de Egipto. Era todavía muy real lo que había sucedido en Egipto y en la salida del pueblo. ¿Quieren ver? Hubo 10 plagas, el pueblo fue protegido, los primogénitos de los egipcios vinieron a fallecer, en Israel no hubo ningún tipo de víctima porque habían protegido las casas con sangre de un cordero, con la sangre de un cordero. El pueblo salió de Egipto, cruzaron el mar a suelo seco. Cuando tenían hambre, caía maná, todos los días caía maná. Cuando tenían sed, las rocas daban agua. El pueblo no se dio cuenta de los milagros. Y ellos querían simplemente mostrar que ellos querían alguna cosa más que lo que habían recibido. Muy bien, Moisés le hace todas las alertas posibles a esta gente, pero parece que no hubo sensibilidad del pueblo. Ellos no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Y Moisés explica entonces de una manera bastante clara qué es lo que iría a suceder. A partir del versículo 31 leemos que en cuanto Moshe terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos
y se tragó a todos los hombres que se habían unido a Coré, junto con sus familias y todo lo que tenían. Cayeron vivos al fondo de la tierra con todas sus cosas y luego la tierra volvió a cerrarse. Así fueron eliminados de entre los israelitas. Al oír gritar, todos los israelitas que se encontraban alrededor salieron corriendo diciendo, no nos vaya a tragar la tierra a nosotros también. Además, el Eterno envió un fuego que mató a los 250 hombres que habían ofrecido incenso. Me parece que queda claro que hubo un juicio del Eterno que era independiente de lo que Moshe o Aarón podrían hacer. Parece que queda claro que ellos no tenían ni fuerza ni autoridad para abrir la tierra, para que se las tragara vivos. Pero es ahí donde tenemos una situación muy preocupante. Números 16, a partir del versículo 41, leemos. Al día siguiente, todo el pueblo de Israel empezó a hablar contra Moshe y contra Aarón y decían, ustedes están matando el pueblo del Eterno. Y todos se arremolinaban alrededor de Moshe y de Aarón, pero ellos se dirigieron a la tienda del encuentro. En ese momento, la nube cubrió y se apareció la gloria del Eterno. Entonces Moshe y Aarón fueron al frente de la tienda del encuentro. Todas las veces que Moshe y Aarón estaban en crisis, sabían dónde buscar auxilio. Todas las veces que el Eterno oiga que su pueblo está en dificultades, Él aparecerá como apareció en la tienda del encuentro, el Mishkan. Pero el resultado de la conversación del Eterno con Moshe y Aarón era muy triste. Ya había una plaga. Inmediatamente el Eterno mandó una plaga contra todo el pueblo que se levantaba contra él, porque ellos no se levantaban contra Moshe o contra Aarón, a pesar de que los acusaron. ¿Quién eran ellos? Simplemente hombres así como nosotros. Pero fíjate, a partir del versículo 44, dice, y Adonai le dijo a Moshe, apártense de toda esa gente que lo pueda destruir. Y en un momento, Moshe y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Y Moshe le dijo a Aarón, trae tu incensario, ponle brasas del altar y échale incienso. Vete enseguida a donde el pueblo está y pídale a Elohim perdón por ellos, porque la ira de Adonai se ha encendido y la plaga ya comenzó. Queridos youtubers espectadores, el Eterno es Dios, o sea, Él sabe exactamente lo que nosotros hacemos y qué es lo que nos aleja de Él. Y nos aleja de Él lo que la incredulidad, el pecado, es transformar el Eterno en alguna cosa que es insignificante, cuando la verdad nunca fue y nunca será una cosa así. Fíjate que en Bamidbar 14, a partir del versículo 18, leemos que Eterno, que no se enoja fácilmente, que es muy grande en amor y que perdona la maldad y la rebeldía, aunque no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. En otras palabras, Él no se olvida, está pronto para perdonar, pero cuando no hay señal ninguna de arrepentimiento, hay castigo. Ahora tampoco el Eterno se olvida de ninguna de las promesas que ha hecho. O sea, si Él prometió, Él lo va a hacer. Fíjate que en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, leemos que no es que el Eterno se tarde en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Elohim. ¿Qué es lo que significa esto? El Eterno es tan bondadoso que Él no quiere que nosotros nos alejemos, Él quiere que nos aproximemos. Y esa es la idea de la palabra Corban. Corban en el hibrid original significa aproximándonos. Vengan, lléguense a mí, aproxímense de mí. Y es lo que Él quiere hacer el tiempo entero, que con las ofrendas de sacrificios nos aproximemos de Él. Y esa es la idea general, que nosotros podamos estar delante de Él. Ahora bien, es nuestra opción
¿Queremos estar delante de Él o no queremos estar delante de Él? ¿Aceptamos las instrucciones que vienen a través de los superiores o queremos hacer nuestra voluntad? Fíjate que el libro de Romanos, el capítulo 13, a partir del versículo 1 dice: todo hombre esté sujeto a la autoridad de sus superiores, porque no hay autoridad que no proceda del Eterno. Y la autoridad que existe, las autoridades que existen, fueron instituidas de manera que Él se opone a la autoridad resistente a la ordenación de Dios. O sea, si hay una autoridad y nosotros nos oponemos, estamos yendo contra Él y eso tendrá una condenación. Es bastante rígido, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es la regla. Él es Elohim, Él es el Dios, Él es creador y Él tiene el derecho de hacer lo que quiera hacer. Al final, Él es la autoridad superior. Pero, y ahí empieza una cosa interesante. Yeshua, el Mashiach, en el libro de Mateo, capítulo 28, el versículo 18 dice: Yeshua se aproximó y les dijo: tengo toda la autoridad que me fue dada en el cielo y en la tierra. Ahora, hay que tener en cuenta que Yeshua podía hablar eso porque él, como 100% hombre, pero al mismo tiempo 100% Adonai, él podría decir eso. Y para los que dudan de que él pueda ser al mismo tiempo hombre y Adonai eterno, me gustaría recordarles que la Torá nos enseña que Elohim es un plural, no es un singular. Y que cuando decimos Shema Israel, la oración del Deuteronomio 6, versículo 4 en delante, nosotros decimos Adonai Echad. Y estamos hablando exactamente eso, Adonai Echad, que Echad no es una unidad, es un conjunto. Entonces ahí entendemos la necesidad de que había un Elohim y no un Elohei. Entonces es un carácter de tres caracteres diferentes en una misma persona. Pero volvemos al punto inicial. Entonces Yeshua, siendo 100% hombre y al mismo tiempo Dios, él dice, a partir del versículo 14 de Juan 3, y así como Moshe se levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y el amor del Eterno para el mundo fue tal que Dios lo amó de una manera que dio a su Hijo unigénito, para que el que en él crea no muera, sino que tenga la vida eterna. Porque Elohim no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo por medio de él. Creo que tenemos más una vez la prueba de la maravillosa forma de amor que el Eterno tiene para con nuestro pueblo. Él sabe que nosotros somos duros de servicio, que somos cabezaduras, tercos, difíciles. Y yo mismo me pongo muchas veces en una situación donde digo, me equivoqué de nuevo, Señor, perdón. Pero al mismo tiempo, me gusta hacer la observación que Dios puede sacar el pecado. Él quiere sacarnos el pecado. Es por eso que cuando el pueblo sale de Egipto, da instrucciones a los Kohanim, a los sacerdotes, para hacer sacrificios por el pueblo, porque era el pueblo que pecaba, inclusive el Cohen también peca, pero él siempre quería que nosotros estuviéramos limpios delante de él. Recuerda que el Eterno es Kadosh, es santo, y él no podría mezclarse con nosotros de forma tal a ensuciarse por nuestro pecado. Él continúa siendo Elohim a pesar de nuestros pecados. Entonces, me parece de que la visión que el profeta Jeremías tiene en el capítulo 31, versículo 34, no es nada más que una verdad. Quiere que en el futuro nosotros no precisemos más enseñar a nadie sobre quién es el Eterno, porque cada uno de todos nosotros lo conocerá y sabrá de las desórdenes que hemos cometido. Ahora bien, de nuevo,
Cometemos desórdenes, sí. Pecamos, sí. ¿Podemos ir contra la autoridad que el Eterno dio? No. ¿Por qué no podemos ir? Porque Él estableció de una forma muy clara cuáles son las reglas. Y si Él dio autoridad a los Kohanim, fantástico. Es a ellos que tenemos que obedecer. No es a un hombre que vamos a obedecer, no son instrucciones humanas que pueden prevalecer contra lo que el Eterno dio. Entonces, siempre ponemos la Torah en primer lugar. Y el contenido de la Torah es para ser leído con los ojos del corazón. Cuando decimos Shema Israel, oye, oh Israel, prometemos amarle de todo el corazón, de todo nuestro ser, de toda nuestra voluntad. Pero para esto precisamos saber quién es Él. Buscamos una relación individual con Él. Porque si no buscamos esa relación individual con Él, estamos mintiendo. ¿Cómo podemos amarle si no lo conocemos? Ahora, tenemos que aceptar que Él puso reglas, puso condiciones y determinó las cosas de una manera muy clara. Yo soy el Eterno. Tengo tres caracteres. Yo amo el que estoy en el cielo, mi Hijo que les di para que viva entre ustedes y pueda enseñarles a través de su sacrificio en el Calvario y que una vez crucificado, es hoy resurrecto, está vivo, y el Ruach HaKodesh, que es el que vive dentro de nosotros y nos permite entender las instrucciones cuando nos pusimos delante de Él en profundo arrepentimiento. Y aquí el arrepentimiento que estamos hablando, que estoy hablando, es un arrepentimiento que tiene que venir del fondo del corazón. No es aquella, estoy arrepentido, pero ya me olvidé. No, aquí estamos hablando de una cosa mucho más seria. Aquí estamos hablando de algo que tiene que ser del fondo del corazón para poder llegar a este Shabbat Korah y poder entender que lo que el Eterno decidió es lo que tiene que prevalecer. Voluntad de hombres, escritos de hombres, libros de hombres son interesantes, pero lo que va a prevalecer y siempre debe prevalecer es la Torah, que es un libro vivo. No te preocupes de decir que la Torah quedó vieja. No, la Torah no quedó vieja. ¿Sabes por qué no quedó vieja? Porque tiene contenido que es diariamente actualizado. ¿Es el contenido que es actualizado? No, es la actualización de las cosas que se encaja dentro del texto de la Torah. Y es eso lo que necesitamos entender con los ojos del corazón. No te confundas. Para que tengas shalom, paz en tu Shabbat y en todos tus días, ponte delante del Eterno, pídele perdón y pide que su Ruach HaKodesh en tu corazón te haga entender la verdad de todo lo que estamos hablando aquí. Y que esto sí, te traiga shalom para todos tus días. Shabbat shalom.